quedamos en el último, hacer un ejercicio que quedó ahí pendiente y pues vamos a continuar. No recuerdo si lo alcanzaron a anotar o no, nada más me indican si ya lo anotaron para, pues ya para pasar directamente a resolverlo. Sí. Sí lo anotamos, que ya ven que sí lo anotaron. Bueno, déjenme lo pongo ahí mientras yo también nada más copio los datos y ya nos vamos a resolverlo. Entonces, gracias. Según yo era ese, nada más. Entonces... Muy bien, ¿me indican por favor que ya lo puedan observar? Sí, profe. Muy bien, entonces, pues lo que nos piden básicamente, pues es saber qué tanto voltaje le puedo llegar a poner a la fuente del VCC para que no sobrepase esta potencia de disipación de acuerdo al voltaje y la corriente que se presenta en el colector y entre las terminales colector emisor. Entonces, recordando lo que habíamos visto, es que esta potencia nunca la debo de sobrepasar y eso va a suceder que nunca pueda o deba tener los voltajes colector emisor al máximo y al mismo tiempo la corriente de colector al máximo, porque si yo calculo la potencia de esa manera, pues fácilmente sobrepasa la potencia que pueda llegar a disipar el transistor y pues lo podemos llegar a dañar. Entonces, dice, determina el valor de VCC. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente haciendo un análisis en esta malla. De esta malla nosotros pues ya sabemos que el voltaje de la fuente debe ser igual al voltaje en la resistencia de colector más el voltaje colector emisor. Y pues vamos a tener estos dos casos. Vamos anotando esa parte y luego seguimos con el desarrollo. Entonces, partiendo del hecho de que tengo circulando aquí una corriente de colector, pues yo sé que el VCC, el menos VCC más el voltaje en la resistencia de colector más el voltaje colector emisor debe ser igual a 0. El voltaje en RC no lo conozco, pero lo puedo conocer a través de la corriente. Entonces, si yo despejo el VCC, entonces el VCC es igual al VCE más la corriente de colector por RC, ¿sí? Y entonces, pues aquí tenemos claramente las dos incógnitas, IC y CE, el voltaje y la corriente respectivamente, pues que involucran a los datos que me da el problema. ¿Cómo creen que pueda yo hacer para saber cuánto es la corriente y voltaje que necesito poner para calcular ese rango de voltajes que necesita sin necesidad de poner en riesgo ese transistor? Pues una es que yo pueda o que yo ponga el voltaje colector emisor máximo aquí entre sus terminales. Pero si eso ocurre,
yo sé que no puedo poner la corriente máxima, o sea, yo no puedo sustituir también 100 miliamperes. ¿Qué debo de hacer? Pues saber a qué tanto lo máximo lo puedo llegar a través de la potencia que disipa. Entonces, vamos a poner, digamos que dos casos. Uno es si voltaje colector emisor es el máximo. Si VCC máximo, entonces vamos a tener que saber cuál es la corriente que circula aquí con ese voltaje máximo entre las terminales. Entonces sabemos que la potencia disipada es igual a ¿qué? Al voltaje colector emisor. Ya lo iba a multiplicar, pero potencia disipada es igual al voltaje colector emisor por la corriente de colector. Y si voy a utilizar el voltaje máximo, entonces ya puedo conocer la corriente. De aquí yo sé que la corriente de colector es igual a la potencia que disipa, que en este caso lo voy a llevar al máximo, sobre el voltaje colector emisor, que sería también el máximo. Y estos datos sí los conozco, entonces serían 800 miliwatts sobre 15 volts. ¿Cuánta corriente da ahí? Sí, nada, primero quiero que hagan la operación, ¿no? Y luego después ya saben que les doy tiempo para anotar. 53.333 miliamperes. 53.333, ¿me dijiste? Sí. Gracias. 333 miliamperes. Entonces ya no van a poder circular 100 miliamperes. Lo máximo que van a poder circular son 53 miliamperes. Si es que se presenta que en el voltaje colector emisor yo ponga el máximo, que son esos 15. Entonces, con estas características, ahora sí ya puedo regresar a la ecuación y sustituirlo, ¿verdad? Ya tendría la IC que puede llegar a circular sin dañar el transistor, que son los 53, y que el voltaje colector emisor máximo es de 15 volts. Entonces, pues vamos a hacerlo. Sería que el VCC es igual al VCE máximo más la corriente de colector que acabamos de calcular por la RC. Y estos serían los 15 volts más los 53.333 miliamperes que multiplica a 1 kilo ohm. ¿Sí? ¿Ves? ¿Cuánto da? $68.333. Así es, 68.333 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar manipulando el voltaje del colector, puede llegar hasta el punto de saturación, que en este caso serían los 53.33 miliamperes. Y en ese momento, en el voltaje colector emisor, a lo mejor hay algo muy pequeño. Si yo empiezo a subirle al voltaje de la fuente, ya en la corriente de colector ya no va a subir. Entonces, toda esa energía además ya no la va a absorber la carga, la va a absorber el transistor y se va a ir incrementando el voltaje colector emisor. ¿Cuánto le puedo incrementar al voltaje de la fuente? Hasta 68.333. Ahí estoy llegando a la potencia máxima que disipa mi transistor, que tampoco es recomendable, pero es lo máximo que puedo ponerle. Si subo de ahí ese voltaje, entonces pues ya corremos el riesgo de dañar el transistor. Eso es lo máximo que le puedo poner con una corriente de 53 miliamperes, porque tendría el voltaje colector emisor máximo aquí de 15 volts. Eso sería lo máximo que le puedo poner si decido poner ahí. Ahora, ¿qué otro caso debemos de ver?
Ahorita me regreso si necesitan anotar algo. El otro caso es que decidamos que en el colector circule la corriente máxima, es decir, los 100 miliamperes, que sería, digamos, otro caso, ¿verdad? Entonces, ese otro caso sería si la corriente de colector es la máxima, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese caso? Pues vamos a necesitar ahora calcular a través de la fórmula de la potencia el voltaje colector emisor que pueda llegar a ver entre las terminales cuando sucede que esté circulando esa corriente máxima. Entonces, la potencia disipada ya sabemos que es el VCE por la IC. Si nosotros utilizamos la corriente de colector máxima y sabemos lo máximo que puede disipar el transistor, entonces debo de calcular cuánto voltaje puede haber en ese instante. Entonces, el voltaje colector emisor va a ser igual a la potencia disipada máxima sobre la corriente de colector máxima, que en este caso serían los 800 miliwatts sobre los 100 miliamperes. ¿Cuánto da eso? ¿8 volts? Serían 8 volts, efectivamente. Entonces, si yo quiero que circule la corriente máxima en el colector, no le puedo subir más allá de la fuente porque si no se va a pasar de estos 8 volts y va a sobrepasar la potencia que disipa. De todos modos, pues la calculamos para ver cuánto da. Entonces, tenemos otra vez que en la malla tengo que el VCC es igual al VCE más corriente de colector por RC. En este caso, el VCE es el que acabo de calcular, que serían 8 volts más la corriente de colector, nada más que aquí tiene que ser la corriente de colector máxima, que serían los 100 miliamperes por la resistencia que son 1 kilo ohm. ¿Sale? ¿Cuánto da? ¿108 volts? Así es, da 108 volts. Entonces, si se fijan, es más peligroso que yo lleve el transistor a saturación y luego le suba la fuente porque significa que le voy a estar pasando el voltaje a qué? Pues a las terminales colector emisor y pues más rápidamente puedo llegar a dañar el transistor. Sin embargo, si mantengo bajo el voltaje colector emisor entre las terminales, puedo llegar a subirle mucho a la fuente. Al cabo, quien va a absorber la carga o esa circulación de corriente, pues va a ser la resistencia de colector o lo que ponga ahí en el colector. Entonces, digamos que podría hacer o suceder esos dos casos en los cuales yo tenga que determinar cuál es lo máximo que le pueda poner a esa fuente sin que se dañe el transistor de acuerdo a la potencia máxima que disipa y a su característica de voltaje colector y emisor máximo y corriente de colector máximo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Desde luego tampoco es ideal llevarlo al máximo, pero pues en dado caso, esto sería lo más que pueda soportar. ¿Algún otro? ¿Necesitan que mueva el desarrollo para que anoten algo? Ya ustedes me dicen. ¿Podría dejarlo ahí un momento, profe, por favor? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. El VCC de 108 volts se supone que es la fuente para que siga funcionando el transistor, ¿verdad? No es para que siga funcionando. Bueno, o sea, si lo estamos en el hecho es para que no se dañe. Entonces, sí. digamos que de manera indirecta sí es para que aún funcione, o sea, que no se dañe. Cuando tienes una corriente de 100 miliamperes,
una corriente máxima. Ok. Sí. Ujú. Y luego en el problema nos dice que el factor máximo es de 15 volts. Entonces, si nosotros le ponemos a la fuente 108 volts y el voltaje en el colector emisor nada más aguanta 15, ¿el otro voltaje se queda en la resistencia? Sí, porque ahí nada más van a estar 8 en este momento, de acuerdo a la potencia que disipa. ¿Qué es este? Por eso lo calculamos. Cuando circulan 100 miliamperes, lo máximo que puede soportar son 8 volts. Entonces los 8 volts van a estar en el colector emisor y los 100 volts van a estar en la resistencia de colector. Si te pasas de aquí, ya la resistencia ya no va a soportar más. Ya no va, el transistor ya no va a hacer que circule más de 100. Entonces ya el voltaje se le estaría yendo al colector. O sea, si le pone 109, seguiría habiendo 100 en la resistencia de colector y habría 9 en el de colector emisor. Y al haber 9 bajo estas condiciones, ya te estarías pasando de los 800 miliwatts. Entonces, pues ya corres el riesgo de dañarlo. Ok, profe. Gracias. No sé si era eso porque se cortaba mucho el audio. No, sí, profe, sí era eso. Gracias. Sí. ¿Ya para pasar a lo que sigue o todos están anotando? Ustedes díganme. Ya, profe, ya. Gracias. Listo, profe. Bien, entonces, como ya me indicaron que ya, les pongo las diapositivas, nada más me indican que ya las estén viendo, por favor. Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces, pues vamos a ver un poquito más a detalle las condiciones que hemos estado platicando para que el BJT trabaje como interruptor. Habíamos dicho ya en repetidas ocasiones que necesitamos que trabaje en la región de corte y en la condición de saturación. Entonces, para definirlo como un interruptor, necesitamos que el transistor pase directamente desde corte hasta saturación. Y para eso vamos a ver algunas condiciones extra que se necesitan o que se suponen para evitar quedarnos ahí en el punto o cercano al punto de saturación, con el cual podremos asegurar, si estamos ya en saturación, aseguraríamos que estamos switchando, porque si no, eso implica que el voltaje colector emisor no sea lo mínimo, esté un poquito más, y ese poquito más lo tenga que disipar, y eso que tiene que disipar pues se transforma en calor, y pues la temperatura pues, es el enemigo número 1 de los sistemas electrónicos, porque pues además de todo provoca ruido, ¿verdad? Ruido ahí en el sistema. Entonces, vamos a ver esas condiciones adicionales que se requieren para asegurar que el transistor se sature. Perdón, permítanme, déjenme que alguien, no sé si entró, salió o se reconectó. Entonces, cuando el transistor se utiliza como interruptor o switch, las corrientes de base debe tener un valor para lograr que el transistor entre en corte, o sea, un circuito abierto, y otras para que entre en saturación, es decir, un cortocircuito. De esa manera, el transistor, bajo esas condiciones, se va a comportar como un switch, como el que presionamos cada vez que queremos encender una luz en nuestras casas. Entonces,
con las condiciones de corte, ya las sabemos, debe de estar en esa región y en esa región tiene la característica de que en la unión base-emisor no debe de estar polarizada directamente. Y ahí pueden ocurrir varias cosas, ¿verdad? Puede ocurrir que sí esté circulando corriente, pero que no sea la suficiente como para tener un voltaje, o sea, que ya se esté polarizando en directa, o sea, que ya haya un voltaje ahí entre la base y el emisor, pero que ese voltaje no sea igual al voltaje de polarización de ese diodo que está entre las terminales base-emisor. Entonces, ahí no estaría asegurando esa condición de corte. Entonces, necesito asegurarme que en definitiva no esté polarizado en directa ese diodo para que no exista ninguna corriente que vaya a fluir ahí, porque se puede llegar a dar que sí empiece a amplificar. Entonces, la forma más básica o más fácil de evitar que se polarice la unión base-emisor, pues es teniendo que el voltaje sea cero, por lo tanto la corriente en la base sea cero. Recuerden que a nivel de material, pues sí tenemos una pequeña circulación de corriente debido a la temperatura que hay en la unión, pero que esa normalmente pues es muy poquita y la despreciamos. Entonces, lo más fácil es que no tengamos voltaje en la terminal o que el voltaje sea igual a cero. Sí, ahí sí hay una diferencia grande porque, déjenme checo. Aquí sí hay una diferencia importante, miren. Si ustedes tienen por ejemplo, tienen acá arriba voltaje, la tierra, y esta terminal la dejan en el aire, o sea, imaginémonos un circuito donde les dicen que el voltaje debe de ser cero, ¿verdad? Ahí en la base. Y entonces, muchas de las veces lo que hacen es que la terminal, o sea, la terminal de la resistencia, que a su vez después va a conectar a la base, en lugar de conectarla a tierra, nada más la zafan o la quitan de la protoboard. Y eso no asegura un voltaje de cero. A esa parte o esa terminal se le llama que está flotando. O sea, no está ni con voltaje y no estás asegurando un voltaje y ni estás asegurando un cero poniendo la tierra. Entonces, es muy importante que aquí tengamos un voltaje cero para asegurar que la corriente de base sea cero. ¿Qué ocurre cuando lo dejan en el aire? Pues agarra el potencial del aire. Y si ese potencial llega a ser, o ustedes llegan, alguien se acerca y trae mucha estática, pues obviamente va a haber más potencial ahí en el aire. Y si ese potencial es el suficiente como para romper esa barrera entre la base y el emisor y empezar a circular corriente, va a empezar a amplificar. Y entonces ustedes van a empezar a decir, chis, está poseído, mire, profe, nada más le acerco el dedo y funciona. Y me alejo y ya no funciona. Y debería de no funcionar. Y es por eso, porque no están asegurando una condición de corte. Siempre que les digan condición de corte, voltaje igual a cero, no significa desconectar la terminal, significa mandarla a tierra. ¿Sale? Si está conectada a través de una fuente, significa no poner la fuente a cero, pero no desconectar la terminal. Si la desconectan, ya queda en el aire, queda flotando y puede llegar a pasar esa condición de corte y empezar a amplificar. ¿Sale? Entonces, aunque parezca algo muy sencillo, es muy importante para todo, para cuando utilicen transistores, con puertas lógicas, microcontroladores, FPGA, sistemas de adquisición de datos, procesadores digitales de señales, lo que sea, siempre deben, si les dicen que debe de haber cero, lo deben de asegurar. No se recomienda dejar terminales ahí sin conexiones o flotando. Entonces, eso es lo que debe de ocurrir. Si eso aseguran que el voltaje en la terminal de la base sea cero, entonces la corriente va a ser cero, y el transistor se me va a comportar como un switch. ¿Dónde? Entre el colector y el emisor. Un switch abierto. ¿Sí? Donde aunque haya voltaje en la fuente, pues no va a haber corriente circulando en el colector emisor. ¿Y eso qué provoca? Que el voltaje que hay entre el colector y el emisor sea básicamente el que hay en la fuente. ¿Sí? Entonces,
Cuando está en corte, el voltaje de la fuente es igual al voltaje colector-emisor. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hay voltaje, pero no hay circulación de corriente, por lo tanto la corriente debe de ser 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Sí, profe, déjeme ver si le entendí bien, porque como que me revolví poquito. Entonces dijo que para tener el B, bueno, la parte B, la base, en voltaje 0, tenemos que aterrizarla, le quitamos la fuente y lo aterrizamos. No. Si está a una fuente, pues la fuente la pones a 0. ¿Cómo? Lo que no hay que hacer es desconectar la terminal de la fuente. Eso es lo que no hay que hacer. Pues sí, tú pones tu fuente igual a 0 y tienes 0 volts, ¿no? Ok. Y lo del interruptor que dijo es que cuando tenemos 0 en la base, ¿se comporta como un circuito abierto? Sí, pues es un interruptor que no está accionado. Ok. Sí, otra vez, insisto, porque ya lo dijeron ahí al revés, no. O sea, para asegurar que esté en corte, la corriente de base debe ser 0. Para asegurar que la corriente de base sea 0, debe de haber un voltaje 0. Y para asegurar que ese voltaje sea 0, si lo tengo conectado a una fuente, pues la fuente debe de valer 0, ¿verdad? Si no lo tengo conectado en ese momento a la fuente, ¿cómo aseguro que esto sea 0? Mandándolo a tierra. Porque si lo dejo flotando, ahí no aseguro que el voltaje sea 0 y no puedo asegurar que el transistor esté en corte. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o pregunta? No, no sé si necesitan tiempo para anotar, si no continuamos. Continúe. Entonces, ahora vamos a ver las condiciones de saturación. Entonces, partiendo del hecho de que el transistor ya no va a estar en corte, si es que entre la base y el emisor ya le pongo voltaje positivo, ¿verdad? Hago que se polarice en directa esa unión. Una vez que se polarice en directa, lo que aseguro es que empiece a haber circulación de corriente de base al emisor, por lo tanto va a empezar a circular corriente entre el colector y el emisor. Pero eso no significa que ya esté saturado, ¿verdad? Simplemente puede estar en la región activa o puede estar en la región de saturación. Entonces, para asegurar que eso está o mi transistor está saturado, pues yo necesito saber cuál es la corriente con la que yo quiero que se sature el transistor, que ya lo habíamos usado, que se llama corriente de colector en saturación. Esta formulita igual es el resultado de hacer el análisis. ¿Cómo la calculo? Con el voltaje colector o el voltaje de la fuente del colector, el VCC, menos el voltaje colector emisor de saturación, que recuerden que tengo que ir a las tablas. Lo obtengo sabiendo a qué corriente quiero que se sature mi transistor. Voy a la ficha técnica, lo busco en las curvas y lo determino. Y eso lo divido entre la resistencia del colector. Con eso voy a poder saber cuál es la corriente de colector de saturación o viceversa, bajo qué condiciones se va a saturar. ¿Sí? Lo podemos emplear. A fin de cuentas es una fórmula y yo puedo hacer ahí el manejo algebraico que yo requiera. Entonces, debido a que ese voltaje colector emisor de saturación es muy pequeño comparado con el VCC y que además al momento de yo obtenerlo en la ficha técnica pueda tener errores de lectura porque no va a ser preciso, ya habíamos visto que si la línea está muy gruesa, si la imagen no se ve, si no tengo ahí una escala precisa para saber cuánto vale, pues puede haber una pequeña diferencia, ¿sí? Y esa pequeña diferencia va a ser o puede provocar que me quede alrededor del punto de saturación. ¿Qué quiere decir esto? Que esté exactamente en el punto de saturación o que esté un poquitito antes, o sea, que todavía esté del lado de la región activa o que sí ya esté del lado de la saturación. Entonces, esa corriente que yo calcule ahí
esa corriente de base la voy a llamar corriente de base mínima. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que necesito para llegar ahí cerca del punto de saturación. ¿Por qué hasta ese momento no lo puedo asegurar? Porque el transistor, recuerden, pues está hecho de silicio y el silicio está hecho a través de un proceso y que ese proceso necesita pues el crecimiento del silicio y la orientación de los iones. Y recuerden que cada bloque, pues prácticamente cada pedazo de material que sale tiene una pequeña variación, ¿sí? Incluso aunque lo hayan hecho el mismo día, de la misma placa, bajo las mismas condiciones, se pudo haber ido un átomo de más de una cosa o de otra, o alguna impureza, lo que sea, todo. O sea, aunque trabajan, digamos, bajo el mismo rango y bajo el mismo esquema, puede haber ciertas diferencias, ¿sí? O incluso si con el cálculo yo no incluí las tolerancias de la resistencia, o si esas tolerancias no las simulé, etcétera. O sea, hay muchos factores que pueden influir que hagan que esa corriente de base que estoy calculando no me asegure la saturación. Si bien voy a estar muy cercano a ese punto, no me van a asegurar la saturación. Por eso es que bajo esas condiciones, yo le voy a llamar corriente de base mínima cuando yo divida la corriente de colector a la cual se debe de saturar mi transistor sobre la ganancia. Recuerden que esta relación de que la IC es beta veces la multiplicación de IB se cumple hasta el punto de saturación. Después del punto de saturación, esta fórmula ya no sirve. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, por mi parte, profesor, No, me queda profe. claro. Entonces, ¿cómo asegurar que mi transistor sí está en saturación? Hay una, pues no es regla, no es ley, es una, pues ¿cómo lo podremos decir? Ahorita se me fue la palabra. Recomendación, esa es la palabra. Pues hay una recomendación de la gente experta en esto, cuando empezaron a trabajar esto, pues hace décadas, donde si nosotros decimos que la corriente de base que yo sugiera para hacer el cálculo, la determino como si fuera 2 veces la corriente de base mínima, prácticamente con eso aseguro que mi transistor pase sí o sí a la región de saturación sin poner en riesgo el transistor. ¿A qué me refiero? O sea, por más que le suba la corriente de base, pues si llega al punto de saturación, ya no va a subir la corriente de colector. Entonces, si yo le sigo sube y sube y sube y sube al voltaje en la base para que suba la corriente de base, ¿qué va a pasar? Que va a tener que absorber mucho voltaje las terminales base emisor, donde está el diodito del modelo. Y si me paso mucho, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar al punto de ruptura ese diodo y voy a dañar el transistor. Pero tendría que ser mucho. Y en cambio, si solamente lo pongo como que la corriente de base que yo suponga en ese momento para asegurar la saturación, la pongo como 2 veces la corriente de base mínima, o sea, la corriente que casi me asegura que está ahí cercano al punto de saturación, ni voy a poner en riesgo el transistor porque no va a haber un voltaje base emisor excesivo y con eso sí puedo asegurar que mi transistor ya está del lado de la saturación. Y entonces cuando yo ponga voltaje 0 en la base se va a ir a corte. Voltaje, el que sea que calcule, para que me dé 2 veces la IB mínima, entonces ya voy a asegurar que va a pasar directamente a la región de saturación sin estar o sin pasar por la región activa. Cuando eso ocurre, mi transistor se comporta como un interruptor cerrado, es decir, como un cortocircuito ahí entre las terminales colector-emisor, con lo cual hace que el voltaje colector-emisor
esté presente en la resistencia de colector, provocando la corriente de colector a la cual se va a saturar, circulando desde el colector hasta el emisor. Y entonces, aquí de manera ideal, ¿cuánto voltaje habría entre las terminales colector-emisor? Así en corto. 0. De manera ideal habría 0. Ya en la práctica sabemos que no vale 0. Sí es un valor muy pequeño, pero ese es el que hay que ir a buscar a las tablas, que normalmente le llamamos voltaje colector-emisor de saturación. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí con las condiciones de saturación? No, profe. Bien, entonces continuamos. Ahora sí, un ejercicio, digamos, un poquito más práctico ya de la vida real, donde normalmente es lo que necesitamos para hacer cálculos o diseños, ¿verdad? Ya, aunque sea, digamos, pequeños, por así decirlo, o básicos, pero recuerden que no por ser básico no es importante. Entonces, dice, el LED de la siguiente figura requiere 30 miliamperes para emitir un nivel de luz máximo. Con los siguientes valores para el circuito, determine la amplitud del voltaje de entrada para asegurarse que el transistor se vaya a saturación. Cuando tenemos que el VCC es igual a 9 volts, el voltaje colector emisor de saturación es 0.3 volts, ahí no lo están dando. No lo vamos a ir a las tablas porque no tenemos un modelo específico. Ya ahorita en un momento más hacemos ejemplos con un transistor y tenemos que ir a la ficha técnica. Tenemos una resistencia de colector de 220 ohms, una resistencia de base de 3.3 kilo ohms, una ganancia de 50 y la RC, recuerden que cuando ponemos ahí un diodo, pues siempre hay que ponerle su resistencia limitadora, recordando que el LED, aunque emita luz, sigue siendo un diodo y ese diodo tiene una resistencia muy pequeña que en cuanto le pongamos un voltaje con una fuente con una gran capacidad de corriente, pues puede circular corriente de más y dañar el diodo. Entonces siempre se recomienda utilizar una resistencia limitadora. Entonces, ¿lo anotan por favor para pasar a hacer el procedimiento? Sí, profe. Sí, una voz que no entiendo. Dos me dijeron que sí, no sé. No, sí, profe, ya. Sí, ok. Entonces dejo de compartirles ahorita la presentación. Y pues nos vamos aquí. Entonces, creo que ahí se ve todo. Dicho sea de paso, pues tenemos el circuito que nos dan, pues es el equivalente a lo que hemos estado manejando, solamente que ahí me ponen o me indican que ahí va a estar el voltaje BBB, ¿sí? Pero al final de cuentas, pues el voltaje tiene que ir referenciado a tierra y pues acá arriba la malla también está del voltaje a tierra, pues debe estar. Entonces nos dicen que qué voltaje le debo de poner a esta fuente para asegurar la saturación. Entonces, aunque no me lo piden, ya sabemos que debo de asegurar el corte. Entonces, voy a poner nada más aquí una nota para que el transistor esté en corte. Se necesita que el voltaje BBB sea igual a 0. ¿Sí? Si yo pongo el voltaje igual a 0, pues no va a haber circulación, la corriente de base va a ser igual a 0 y por lo tanto no va a haber circulación de corriente en la malla de colector. Sí va a haber voltaje entre el colector y el emisor, pero no va a haber circulación de corriente. Por lo tanto, en este caso se traduce a que el LED esté apagado. ¿Sí? Luego,
Esas condiciones que nos piden para saturación, pues tienen que ver con lo que me indican. Me dicen que la corriente que necesita el diodo para emitir la máxima cantidad de luz son 30 miliamperes, si no mal recuerdo. Entonces, ¿cuál corriente creen que deba de estar circulando en la malla de colector? ¿30 miliamperes? La del diodo. Entonces, la corriente de colector de saturación, que es como lo que nos mostraba ahí la condición de saturación, debe ser igual a la corriente del diodo, que en este caso son 30 miliamperes, ¿sí? Eso ya no lo dan por default. Entonces, yo sé que en esa malla, pues va a estar circulando esa corriente. Aquí va a estar circulando la corriente de colector, que son 30 miliamperes. El problema ya nos da las condiciones de cuánta beta o cuál es la ganancia y cuál es el voltaje de saturación que debe de haber entre las terminales. Entonces, pues lo que tenemos que determinar, ¿qué es? ¿Qué creen que deba de suponer? ¿Cómo le hago para determinar ese voltaje que debe estar acá para asegurar una saturación? ¿Qué se les ocurre? Pues sería suponer que se usa el VSC de saturación. Sí, pero eso ¿qué nos ayuda para determinar el BBB? Acuérdense que el objetivo es determinar el voltaje de esta fuente. Tienen muchos datos, pero ¿cuál es el camino a seguir para poder obtener este? Pues usando la fórmula que tenemos de que IC es igual a beta por IB. Así es, tenemos que en el punto de saturación, que es lo que acabamos de ver, tenemos que la corriente de colector todavía en el punto de saturación, ¿a qué va a ser igual? A beta veces la corriente de base mínima requerida para acceder al punto de saturación. Déjenme, ya le subo un poquito más. Sí, que es lo que acabamos de ver a detalle ahorita en las diapositivas. Entonces, en este punto donde queremos que se satura 30 miliamperes, pues esta fórmula todavía me sirve porque estoy ahí en el punto de saturación. Entonces, con esto yo puedo obtener la corriente de base mínima. La corriente de base mínima para que se sature el transistor es igual a la corriente de colector de saturación sobre la ganancia, que en este caso sería los 30 miliamperes sobre la beta, que son 150. ¿Cuánto da eso? ¿A todos les da eso? En beta sí era 150, profe. Es que anoté 50 y no sé si lo anoté mal. Yo también tenía 200 50. Son 50. Sí, yo me equivoqué aquí. Ok. Pues como según yo lo saqué así de rápido, entonces beta sí son 50, perdón. Entonces son 30 sobre 50. .6 miliamperes. Sí, a todos les da así, 0.6 miliamperes.
Muy bien, Sí. entonces sí da eso, 0.6 miliamperes. Entonces, se fijan, pues es muy pequeñita. Pero recuerden que en esa V mínima no me asegura la saturación. Lo que asegura es que esté muy cercano al punto de saturación, o sea, puede que esté en el punto de saturación, muy cercano, estando en la región activa, o que sí ya esté en la saturación. Entonces, para hacer o asegurar que esté en saturación este transistor, ¿qué hacemos? Pues suponemos que la corriente de base que va a circular en la malla sean 2 veces la corriente de base mínima que requiere el transistor para que esté en ese punto de saturación. Entonces la IB va a ser igual a 2 veces por 0.6 miliamperes y esto va a ser 1.2 miliamperes. ¿Sale? Entonces ya utilizamos esa formulita donde estamos toda, se puede usar porque estamos ahí en el punto de saturación y ahora ya tenemos que la multiplicamos por 2 para hacer el análisis en la malla de la base. Y ahora sí, ya lo que sigue es que si ya conozco la resistencia de la base, ya conozco la corriente que debe de circular en la base para que se sature el transistor y ya conozco el voltaje base emisor, ¿qué es lo único que me falta por conocer? Pues el voltaje de la fuente. Entonces, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla de la base. Entonces, tenemos que menos el voltaje de la fuente más el voltaje de la resistencia de base más el voltaje base emisor debe ser igual a 0. De ahí el que no conocemos es el voltaje de la fuente, entonces el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de la resistencia de base más el voltaje base emisor. Y sabemos que el voltaje de la resistencia de base es la corriente de base por la resistencia de base más el voltaje base emisor. Y también sabemos que la corriente de base es la de 1.2, no es la mínima, es la de 2 veces para asegurar la saturación. Que multiplica la resistencia que nos dicen que es de 3.3 kiloohms más el voltaje base emisor. Dijimos que si no nos indica nada, lo tomamos como que el transistor es de silicio y además tenemos el voltaje de polarización del diodo que sería de 0.7 volts. Y ahora sí, ¿cuánto da eso? Cuatro puntos, 4.66. Entonces me dijeron 4.66. Nada más dado decimales, sí, ¿verdad? Volts. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para asegurar, déjenme, ahorita les regreso a que si tienen que anotar. Eso quiere decir que si necesitan que este transistor brille a lo más que puede, pues necesitan circular 30 miliamperes. Para que eso ocurra, pues debo de utilizar las fórmulas que están ahí en el punto de saturación, es decir, que la corriente que debe de pasar a través de la base debe ser como mínimo 0.6 miliamperes, pero con eso no aseguro que que no esté ya en el punto o en la región de saturación, perdón, no en el punto, sino en la región de saturación. Para asegurar eso, yo supongo que debe de pasar el doble de esa corriente de base mínima y con eso calculo el voltaje de la fuente que me da 4.66. Esto quiere decir que si le pongo de menos, quizá no esté en el punto de saturación, no puedo asegurarlo. Si le pongo de más, quiere decir que la corriente de base va a empezar a aumentar
y quien va a absorber esa energía además es la unión base-emisor. Entonces tendría que tener cuidado de que aunque ya se saturó, aunque suba la corriente de base, acá ya no va a subir o aumentar la de colector. Tengo que tener cuidado que no empiece a haber una gran cantidad de energía o de voltaje entre el base y el emisor, porque pues también se puede dañar, ¿verdad? Eso es lo que podemos concluir de este ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Y ahora sí me lo pongo donde íbamos para, si alguien falta de anotar, lo anote. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ninguna por el momento, profe. Bien, entonces vamos a hacer un siguiente ejercicio. Déjenme ver cuál tengo aquí presente. Ok. Déjenme nada más abro aquí una página de internet para mostrarles. Me voy a nada más permítanme para tener todo listo. Es que estaba buscando los datos de un LED ya para hacer el problema completo y muchas veces acaba hasta uno de que hay ahí en Steren, pero creo que ya no los venden. Entonces, no, creo que ya no los venden. Bueno.
Bien, entonces, miren, les voy a compartir el escritorio para ver el siguiente problemita. Les digo el escritorio porque también para mostrarles ahí los datos de dónde los vamos a sacar. Entonces, permítanme. Escritorio, aquí está. Entonces, el problema dice lo siguiente. Se necesita que un motorreductor sea activado por un transistor, calcular lo necesario para que el transistor trabaje en la región activa, es decir, entre la región de corte y la región de saturación. Por lo tanto, aquí no tenemos que asegurar la saturación, ¿sale? Ahorita les pongo el diagrama. Ese motorreductor que vamos a activar está presente. Ahorita si lo requieren anotarlo, se los pongo nada más ahorita para tener los datos. Entonces, miren, lo voy a agarrar hasta aquí de la de Steren, no es lo más recomendable, pero lo que quiero que vean es que hasta aquí nos dan algunos datos técnicos de los componentes. Tenemos ese reductor que es uno, pues digamos, de los típicos que empiezan a usar, aunque ya se han cambiado mucho por algunos de engranaje o más pequeños tipo Pololo, pero bueno, supongamos que tienen este motorcito y quieren que se active con un transistor. Lo que dice ahí que trabaje desde corte durante toda la región activa hasta llegar al punto de saturación. Entonces lo que se pretende es que básicamente conforme ustedes varían la corriente de la base, es decir, cuando varían el voltaje de la base, pueden hacer que este motorcito pueda pasar desde estar sin girar, que empiece a girar y pueda girar lo más rápido que pueda a través del transistor. Es decir, pueden regular la velocidad a través de ir regulando o ir modificando el voltaje de la base. Entonces, eso es lo que se requiere en el problemita. Entonces, aquí, ¿dónde estaba? Aquí está el dato técnico, especificaciones, descripción técnica. Aunque no es una ficha técnica tal cual, pues nos dan al menos algunos datos. Dice que si nosotros le ponemos, bueno, aquí, a 3 volts, va a consumir hasta 150 miliamperes, pero dice menor o igual, ¿verdad? O sea, puede ser 150 o puede ser menos. Si yo le pongo en el colector o si yo le pongo de voltaje hasta 6 volts, puede llegar a consumir hasta 200 miliamperes, ¿sí? Entonces, esos son los datos que me van a interesar. Sé cuánta corriente debe de circular, qué voltaje le debe de llegar y pues esas van a ser mis condiciones de saturación. Y entonces debo de calcular hasta qué voltaje puedo ir subiéndole a la base para que pueda ir aumentando su velocidad hasta llegar al punto de saturación. ¿Se entiende el problema? ¿Sí o no? Sí. Entonces me regreso a que lo anoten. Aquí está la diapositiva. Ya no lo pongo a pantalla completa, al cabo creo que sí lo alcanzan a ver. Y ahorita les pongo el diagrama, obviamente. El diagrama es el mismo, pero ahorita se los pongo.
Me dicen cuando ya lo tengan, por favor. Ya, profe. Les pongo los datos del motor para que los anoten. Anoten los que están aquí de voltaje del motor, 6 volts, y corriente del motor, 200 miliamperes. ¿Sale? ¿Ya lo tienen? Sí. Entonces voy a dejar de compartirles el escritorio para que se vea la cámara. Creo que no se actualizó, déjenme la cambio y la vuelvo a cambiar. Profe, Ahí está, mande. ¿cree que nos pueda dejar salir unos 10 minutos antes? No, tenemos que acabar Es que el ejercicio. tenemos un examen ahorita. Sí, pero yo todavía hay mucho material que ver y vamos lento. Entonces, si me entretienen, más tardo en hacerlo y más tardan en salir. Entonces, pues el circuito básicamente es el mismo, donde tenemos la fuente de la base, no conocemos cuánto es el voltaje, tenemos la resistencia de la base, no conocemos la resistencia de la base, tenemos el transistor, sí lo conocemos, es el 2N2222A, tenemos el motor y de este sí tenemos datos, sabemos que el voltaje del motor son 6 volts y que la corriente del motor son 200 miliamperes, ¿sale? Entonces, esta parte casi siempre la empezamos, digamos, al sentido contrario que nosotros quisiéramos. No analizamos primero la malla de la base y luego la de colector, sino que casi siempre empezamos a analizar la malla del colector. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos qué es lo que pasa en el colector, pues yo puedo determinar qué necesito en la base para que esto funcione. Entonces, en la base, en la malla de colector emisor, pues sabemos que siempre debe de haber circulando una corriente que se llama corriente de colector. En este caso, ¿qué corriente es la que necesita circular ahí en esa malla? Los 200 miliamperes del motor. Se necesitan que circulen los 200 miliamperes del motor. Entonces, podemos decir que la corriente de colector son los 200 miliamperes, que pues esta es la corriente del motor. Si yo sigo analizando la malla, pues no conozco el VCC, sí conozco el voltaje y la corriente en el motor, y tampoco conozco el voltaje colector emisor. Y lo que quiero es que tengamos un voltaje colector emisor de saturación. Entonces, tenemos que ir a las tablas. El archivito, según yo, ya se los había pasado. Entonces, ábranlo, por favor. Yo también lo voy a abrir. Ya no se los muestro porque ustedes lo deben de tener ahí. Para poder ir a las curvas. ¿Sí? Entonces, en las curvas, yo necesito ver en 200 miliamperes cuál es la ganancia. Creo que hasta habíamos hecho un ejercicio que coincidió ahí, si no mal recuerdo. No recuerdo si lo hicimos a 200 miliamperes. Ustedes díganme. Déjenme reviso, pero
quizás hasta ya lo tengamos. Bueno, si no, hay que ir a las tablas. En las tablas localizan los 200 miliamperes y vemos cuánto es la ganancia. La ganancia son un poquito más de 150. Igual le pondrían que será unos 155, ¿sí lo están viendo? ¿Sí o no? Sí. Entonces Sí. le voy a poner 155. Ya saben que puede haber un error de lectura, pero son un poquito más de 150, entonces 155 le voy a poner. De ahí también podemos obtener el voltaje que va a estar presente entre el colector y el emisor cuando se sature, es decir, el voltaje colector-emisor de saturación. Igual localizamos los 200 miliamperes y más o menos son 0.2. Entonces, voltaje colector emisores de saturación serían 0.2 volts. En este caso también nos dan el base emisor de saturación. Entonces, de una vez lo sacamos también. Voltaje base emisor de saturación va a ser igual a, aquí están los 200 miliamperes, serían pues más o menos como pues entre 0.85 y 0.9. Sí, ya, a ver, alguien que se anime a decirme cuánto es. ¿0.9? Pues igual, o sea, va a estar entre eso, entre 0.85 y 0.9. Si quieren lo dejamos todos como 0.9. No hay problema. Porque sí, pues obviamente depende de cómo lo leamos, ¿verdad? De que pues no tenemos ahí la cinta para estar midiendo o el micrómetro o lo que se ocupe. Entonces, ya sacamos esos datos de la ficha técnica. Entonces, para hacer el análisis de esta malla, pues ya conozco el voltaje que debe estar presente entre las terminales del transistor. Conozco cuál es el voltaje y la corriente del motor. Y lo único que no conozco es el voltaje de la fuente. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a analizar la malla del colector. Entonces, sería que menos el voltaje del colector es igual, más el voltaje del motor más el voltaje colector emisor de saturación debe ser igual a 0. Y lo que necesito saber qué voltaje debe estar ahí en esa fuente. Entonces el VCC va a ser igual al voltaje del motor más el voltaje colector emisor de saturación. Y esto es igual a ¿cuánto voltaje hay en el motor? 6 volts. Serían los 6 volts más lo que hay de saturación o lo que debería de haber de saturación, que son 0.2 volts. Así es. Entonces, yo necesito que esa fuente tenga 6.2 volts. Y fíjense, muchas veces no hacen este análisis y luego le ponen aquí, casi siempre le dicen, pues el voltaje de la fuente es el del motor 6. Y entonces ya cuando lo echan a andar, aparte de que no calculan bien la corriente de base necesaria para que se sature, pues lo único que hacen es empezar a subirle a y jamás van a hacer que circule todo, ¿verdad? Entonces, deben de ser 6.2 volts, porque 0.2 se van a quedar en el transistor y los otros 6 en el motor. Y ahí ya no habría peligro de que le llegue de más en cuanto a voltaje y corriente. ¿Sale? Eso es un dato que necesitamos. ¿Qué otros datos necesitamos? Pues ya de esta malla ya no necesitamos nada. Ya de donde necesitamos hacer el análisis son en la base. Y aquí pues podemos tener dos cosas. Porque ya tenemos dos incógnitas, el voltaje y la resistencia. Normalmente lo que se tiene como dato es el voltaje que va a estar presente en la fuente. Y lo que suponemos, más bien lo que se calcula, es la resistencia que hay en la base. Entonces, para hacer eso, vamos a suponer que el voltaje de la fuente son los típicos 5 volts con que siempre hacemos todo, ¿verdad? O la mayoría de las veces, que es lo que se acostumbra. Que estos 5 volts pueden provenir de la fuente, pueden provenir de un microcontrolador, pueden provenir de un sistema de adquisición de datos,
de muchos lados, de una compuerta lógica, de muchos lados pueden provenir esos 5 volts. Entonces, lo vamos a suponer como 5 volts. Entonces, lo único que no conozco aquí en esta malla, ¿qué es? Pues la resistencia, ¿verdad? Y esa resistencia, pues la puedo conocer ¿a través de qué? Pues de la relación que hay con la corriente de colector que sí conozco, que es la del motor. Entonces ya sabemos que la corriente de colector de saturación es igual a beta veces la corriente de base mínima para llegar a ese punto de saturación. Y entonces de ahí yo puedo saber cuánto vale la corriente de base mínima. Por lo tanto, la corriente de base mínima es igual a la corriente de colector de saturación sobre la ganancia. Entonces aquí serían lo que consume el motor, que serían los 200 miliamperes, sobre la ganancia. En ese punto la ganancia es de 155. ¿Cuánto debe de dar en la corriente de base? ¿Me lo dicen, por favor? ¿1.29 miliamperes? Así es, ¿a los demás les da igual? Sí, profe. Sí. 1.29, ¿qué? Y recuerden que vamos a trabajar 3 decimales. Es 29.0. 0.3. Ya no entendí. Es 1.2903 miliamperes. Ah, ok, entonces lo dejamos así, 1.29, gracias. 1.29 miliamperes. Entonces, la corriente que debe de circular en la base debe de ser de 1.29 miliamperes. ¿Sí? Aquí no necesito asegurar la saturación. ¿Por qué? Porque necesito que esté trabajando en la región activa, que conforme yo vaya aumentando mi voltaje desde los 0 hasta los 5, vaya aumentando la corriente en la base y a su vez vaya aumentando la corriente que circula en el colector, y eso se traduce a que podamos ir variando la velocidad en el motor. Entonces, para este caso, como no se necesita asegurar la saturación, por lo tanto, la corriente de base es igual a la corriente de base mínima, que es la que acabamos de calcular, ¿sí? Y entonces ahora sí ya estamos en condiciones de hacer el análisis en la otra malla, en la de la malla de base. Entonces tengo que menos el voltaje de la fuente, más el voltaje de la resistencia de base, más el voltaje base emisor, debe ser igual a 0. De aquí pues podemos tener fácilmente que el voltaje de la fuente, que la corriente de la base por la resistencia de la base es el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor. En este caso pues sería el de saturación, porque estamos en ese punto. Y de aquí ya puedo conocer la resistencia. Entonces la resistencia de base es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor de saturación sobre la corriente de base. Si nosotros realizamos la operación, pues tenemos que el voltaje de la base lo supusimos de 5 volts menos el de la base emisor, que típicamente agarramos 0.7, pero en este caso vimos que es un poquito más, que en este caso son 0.9 volts. Todo esto sobre la corriente de base, que es la corriente mínima, que son los 1.29 miliamperes. Entonces, ¿qué resistencia necesito ponerle para estar dentro de la región activa desde el corte hasta el punto donde llegamos a la saturación? ¿Cuánto da? O sea, sería 4.1 sobre 1.29 milis.
Serían 3178.294. ¿3000 qué? 3178. Ok, .294. gracias. Estos serían pues ohms, que básicamente ya cuando pasan de 1000, pues lo manejamos en kilos, ¿verdad? Que serían 3.178 kilo ohms. ¿De acuerdo? Entonces, si esto lo quisiera llevar yo a la práctica, pues tengo dos opciones. O agarro un potenciómetro o una resistencia variable, pues, o su potenciómetro utilizándolo como resistencia variable para poner 3.178 kilo ohms. O la otra opción es ir a un valor comercial de resistencia. Ahora, si me voy a los valores comerciales, puede haber uno por encima y otro por debajo. ¿Cuál me convendrá más para mantener o asegurar que vaya hasta la región de saturación? ¿Poner una resistencia más grande o una resistencia más pequeña? Una resistencia más grande. Ok, si pongo una resistencia más grande, va a haber menor corriente. Y al haber menor corriente, no voy a llegar ni siquiera a la corriente de base mínima. Por lo tanto, sí va a estar en la región activa, pero no voy a poder llegar hasta el punto de saturación. ¿Sale? Entonces, pues más bien aquí es, a través de resistencias comerciales, tratar de llegar lo más que se pueda a este valor o estar un poquito por debajo de él. ¿Sale? Entonces, de esta manera, pues se hace el arreglo del transistor para asegurar que ese motor trabaje a máximo 6 volts y a máximo 200 miliamperes, pudiéndole mover o cambiar su velocidad de giro a través de ir cambiando el voltaje de la base. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No. No, profe. Entonces, pues, la siguiente sesión, el lunes, vemos un ejercicio más de este tipo y pues ya continuamos con lo que sigue. ¿Sale? Nos vemos el lunes. Saludos. Gracias, profe. Bye. De nada, nos vemos. Gracias, profe. Igualmente nos vemos.